Muy buenas noches, queridos hermanos. Ya estamos listos para comenzar. Martes 3 de febrero. Entramos a este segundo mes de este año 2026 y Dios ha sido muy bueno con nosotros y le agradecemos al Señor por tener esta oportunidad de reunirnos en esta noche ni tan fría ni tan calurosa, de poder reunirnos con mis hermanos para estudiar la palabra del Señor. A veces en el invierno se recuerdan los hermanos, estamos ahí con lluvia, con frío, con truenos, con cafecitos, sopaipillas y todos juntos ahí estudiando también la palabra. Hoy día lo hacemos ya más fresquitos. Así que vamos a comenzar y lo más importante es orar al Señor. Así que nuestro hermano Pedro, que no sé desde qué planeta nos estará viendo, pero bueno, él va a dirigirnos en la oración. Hermano Pedro, Dios le bendiga. Amén. Padre celestial y buen Señor, le damos gracias en esta hora, Señor, por su amor y su misericordia. Le damos gracias, Señor, porque estamos nuevamente aquí para aprender de su palabra, Señor, para poder tener entendimiento, Señor, de su palabra, poder ser oidores y hacedores de la palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, a todos los hermanos que están conectados, Padre celestial, bendígales. Tóquele su corazón, Señor, con la palabra del día de hoy. Bendiga al profesor también, Señor, a su familia. Derrame, Señor, de su bendición sobre cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor, por este momento de poder ir aprendiendo cada día, cada momento, Señor, por intermedio de este estudio bíblico, su palabra, Señor. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Pedro. Bien, vamos entonces a lo que nos convoca esta noche. Estamos en el panorama del Nuevo Testamento y hoy día comenzamos también a estudiar un nuevo libro, una nueva carta, y se trata de clase 22, ¿ah? Y se trata de Primera de Pedro. Hoy día vamos a ver el panorama, el contexto general que rodea esta hermosa carta que el Señor nos dejó a través de Pedro. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es el nombre, el título, ¿verdad? Bueno, creo que ustedes ya la respuesta la pueden saber, ¿no? Porque pueden saberla ya, porque esta carta lleva el nombre de su autor. ¿Quién es el autor? El apóstol Pedro. Apóstol significa enviado, ¿verdad? A veces el nombre apóstol pareciera que hoy día en esos tiempos es un nombre como rimbombante, pero en realidad apóstol es solamente una persona que ha sido enviada. Bueno, no solamente, sino que es una gran misión, enviada nada más y nada menos que por el Señor a ser discípulos, ¿ok? Entonces el apóstol Pedro es el que le da el nombre a esta carta. Eh, Se le llama, no sé si ustedes se dan cuenta que a diferencia de otras cartas tiene un número al principio, ¿no? Entonces se le llama primera porque es la primera de dos cartas, en este caso, que Dios inspira a través del Espíritu Santo a el personaje que se llama Apóstol Pedro para que escriba esta carta muy inspirado de parte del Señor a la iglesia, ¿verdad? Hay un destinatario, por supuesto, son cartas como las que siempre conocemos, que se han transformado en un texto bíblico, son parte de nuestro texto bíblico, al cual llamamos la Biblia, y esta carta tenía, por supuesto, un destinatario, ¿ok? Ahora, otras cartas del Nuevo Testamento también llevan el nombre de sus autores, como la que estudiamos la semana pasada, Santiago, Juan, y estudiaremos también Judas, ¿ok? Muy bien, entonces eso podemos decir acerca de el título de esta carta. Hablemos ya directamente del autor, hablemos de las fechas donde se escribe esta carta tan importante y vamos a encontrar información de quién escribe esta carta en el primer versículo, ¿ok? Entonces vamos a leer el primer pasaje que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Nos dice acá quién es el que escribe esta carta. Dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Muy bien, muchas gracias, Luz. Muy claro, ¿no? Entonces, yo, Pedro, escribo esta carta, ya no hay duda. Pedro fue uno de los discípulos viene del griego matetes, que significa seguidor, aprendiz, y Pedro fue un discípulo, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, ¿ok?
porque estaban los apóstoles y estaban los discípulos, ¿verdad? Y cada uno también tenía una función importante, pero algunos eran más cercanos que otros. En el caso de Pedro, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, ¿verdad? En todas las listas de apóstoles que encontramos en la Biblia, fíjense que hay un detalle porque el nombre de Pedro siempre aparece de los primeros en el listado. No lo vamos a leer ahora, pero por ejemplo en Mateo capítulo 10, versículos 2 y 4, tenemos un listado, Pedro lo encabeza. En Marcos capítulo 3, del versículo 16 al 19, tenemos otro listado de discípulos y apóstoles, también Pedro lo encabeza. Lo mismo pasa en Lucas 6, 14 y 16, y lo mismo sucede en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 3. Entonces, una característica, ¿no? de este discípulo, de este apóstol, ¿verdad? Que está siempre encabezando la lista de los que se mencionan ahí como discípulos del Señor, ¿ok? Recuerden que cada uno de estos libros, Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos, son escritos por distintos autores, ¿ok? Porque podría ser que Pedro lo escribió y se puso de los primeros, pero no, son distintos los autores. Los evangelios que ya estudiamos, estos primeros libros de la Biblia, nos hablan más de Pedro que de cualquier otro personaje, excepto, por supuesto, que Jesús, que es el personaje central. Pero luego de Jesús, Pedro sería el más mencionado, ¿verdad? Algunas veces, tal vez la mayoría, para cosas más malas, ¿verdad? En otras cosas también importantes. Pero bueno, ahí va, ¿no? Entonces, eso sería un dato importante acerca de este autor. Pedro no siempre se llamó Pedro, ¿verdad? Porque al principio tenía otro nombre. No sé si se percataron el nombre que tenía al leer sus cartas o los evangelios. ¿Alguien recuerda? Simón Simón, muy bien, hermana o, Carlita, Simón. Ok, o Simeón. ok, Simón. Entonces, al principio se llamaba Simón y él era un pescador, ese era su oficio, ¿verdad? Entonces, ese era su nombre original. Era hijo de Jonás, también llamado Juan, y vivía con su familia en una ciudad llamada Bethsaida, que por ahí solamente la han leído en la Biblia, ¿ok? Ahí es bueno tener los mapas para ir mirando, ¿verdad? Luego, después de Bethsaida se va a Capernaum, que también es una ciudad, ¿verdad? Estas dos ciudades son ciudades que estaban a la orilla del mar, de ahí un poco su vocación, ¿no? Su trabajo en el mar de Galilea, ¿verdad? Entonces, toda esa zona, la Galilea, recuerden que de alguna manera socialmente era una ciudad tal vez un poco despreciada, ¿no? por la élite. Pero en ese sector es donde justamente Jesús desarrolla su ministerio. Ahora, ¿cuál era la lengua materna de Jesús y los discípulos? Algunos piensan que podría ser el griego, ¿verdad? Y la verdad que no, no ¿También? era el arameo, pero era un tipo de arameo que se llamaba, ya no una lengua muerta, era el arameo galilaico, ¿verdad? Em, entonces ese arameo era muy propio de esa zona, ¿verdad? Cada idioma, ¿verdad? Tenía también su derivada. Entonces, en este caso, el arameo galilaico era el idioma que Jesús hablaba, ¿verdad? Cuando hace el Padre Nuestro, cuando hace las bienaventuranzas, todo eso lo hace en este idioma que de alguna forma representa mayormente sus emociones. Por ejemplo, si alguno de ustedes habla otro idioma, o si conoce gente que viene de otros países, la gente cuando quiere retar a alguien, ¿verdad? Así como llamarle la atención, lo va a hacer en su lengua materna, porque ahí puede expresar mejor la rabia o también los sentimientos. No sé si ustedes han conversado con gente que sucede eso, ¿no? Entonces, por más que tú uses un segundo idioma, siempre tu lengua materna es la que te permite expresar. Entonces, en el caso de Jesús, en el caso de los discípulos, era el arameo galilaico, ¿verdad? Y cuando Jesús hablaba griego, utilizaba el griego jónico, ¿verdad? Porque el griego tenía varios dialectos, ¿no? Jónico, ático, dórico, ¿verdad? Ptolomaico, que era el que usaba también Pablo. Y cada uno de estos griegos, de estos idiomas griegos, podían ser de uso popular
¿verdad? Que ahí se llamaba un griego koiné, cuando era, por ejemplo, de uso popular, entonces ya pasaba a ser un griego, por ejemplo, un griego jónico koiné, que era ya de uso popular. Ahora, ¿qué es lo que era el griego jónico? Para que lo podamos entender, que es lo que me interesa. El griego jónico, como se lo expliqué ahí en Conociendo las Escrituras, era el griego del pueblo, de los campesinos, de la gente. Entonces, cuando Jesús debía utilizar el idioma griego por alguna razón, porque era el idioma oficial de aquella región, entonces usaba el jónico, que era como el que más se entendía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a Jesús no le interesaba impresionar a nadie, le interesaba que la gente pudiese entender, ¿verdad? Entonces, por eso de ahí vienen muchas parábolas, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y todo aquello, ¿verdad? En idiomas que eran fáciles de comprender, arameo galilaico, griego jónico, ¿verdad? Entonces, eso nos enseña muchas cosas, ¿no? Que Jesús no quería impresionar a las personas, sino que él lo hacía su objetivo era que la gente pudiera comprender. Cuando él hablaba, las personas podían entender lo que realmente era el reino de Dios. Volvamos entonces a Pedro. Entonces, era hijo de un hombre llamado Jonás, ¿verdad? Que también se le conoce como Juan. Vivía en Bethsaida, luego se va a Capernaum, ¿verdad? Que eran dos ciudades que estaban a la orilla del mar de Galilea. Su hermano, el hermano de Simón o el hermano de Pedro, lo lleva a conocer a Jesús. Interesante, ¿no? Cómo la familia es quien le evangeliza. ¿Dónde está esto? Primera de Juan, perdón, no primera de Juan. Juan capítulo 1, versículo 40 y 42. Vamos a leer entonces este texto. Juan capítulo 1, versículo 40 y 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, está, era uno de los hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Muy bien, muchas gracias, hermano Pedro. También ahí usted tiene el mismo nombre, ¿no? Entonces ya vemos que es Andrés quien le predica. Me estaban haciendo acá una pregunta por el chat si era común que en los tiempos de Jesús se hablara los dos idiomas. Sí, sí, se hablaban los dos idiomas. Ahora recuerden que eran los imperios que iban cayendo eh, sobre Israel. Primero los babilonios, ¿se acuerdan cuando el pueblo va cautivo a Babilonia? Entonces ahí toman el idioma de allá, ¿verdad? Luego vienen los medos persas, ¿verdad? También con sus idiomas y sus costumbres, aunque fue mucho más débil. Luego vinieron los griegos, sin duda trajeron el griego, pero, pero los israelitas ya traían el idioma. ¿Cuál idioma? El hebreo, ¿verdad? Ese era el idioma original. Ahora, para los que les gusta el hebreo y los que les gusta o se sienten más espiritual al mencionar palabras hebreas, les tengo que decir o recordar que el idioma hebreo en realidad es una lengua pagana, ¿verdad? Que viene del acadio. Son lenguas paganas, así que en realidad son adaptaciones, ¿verdad? De hecho, el nombre Elohim, ¿verdad? Que nosotros por ahí conocemos, era un nombre era como el dios Zeus, que era el dios de los dioses. Entonces, cuando le pusieron a Jehová en Génesis, dijeron, ¿cuál es el nombre? Pongámosle Elohim. En realidad le estaban diciendo, este es el dios de los dioses, para que las culturas comprendiesen que este Dios, que era el Dios de los israelitas, era el Dios que estaba por sobre todo, pero tomaron un nombre pagano, ¿verdad? Sería como ofensivo. Pero Dios no tuvo problema, ¿verdad? Entonces, el idioma hebreo en sí, o el paleo hebreo, antiguo hebreo, es una lengua, es una lengua original, pero que viene del paganismo, ¿verdad? Entonces, no nos tenemos que sorprender ni sentirnos más espirituales por mencionar palabras en hebreo, ¿ok? Para que lo sepan. Conociendo las escrituras, ahí lo expliqué en mayor detalle. Entonces, volviendo a nuestro tema de hoy, decíamos que decíamos que Andrés, que era el hermano de Simón, ¿verdad? O Cefas, también se le pone acá ese nombre, ya lo explico, eh, le predica a quien conocemos nosotros como el apóstol Pedro. ¿Ok? Ahí estaba en Juan, perdón, capítulo 40 y 42.
¿Pedro era soltero o casado? ¿Qué creen ustedes? Casado. Casado. Ahora, Dado, ¿cómo sabemos? ¿Hay alguna foto de la libreta de matrimonio de Pedro como para que nosotros sepamos que él es casado? por su suegra. Por Jesús la sanó a suegra. su suegra. Jesús sanó a su suegra. Exactamente, la suegra lo echa al agua, ¿verdad? Porque se menciona en un pasaje la suegra de Pedro, lo cual inmediatamente nos da a entender que Pedro era casado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque dentro del catolicismo se dice que Pedro es el primer papa, ¿verdad? Vayan a la historia, tengo una enseñanza ahí de la historia del cristianismo, en donde hablamos acerca de esto y explicamos un poquito más, pero era casado, ¿verdad? Cosa que de alguna manera interfiere con la práctica actualmente del celibato, ¿verdad? Cosa que no es bíblica, ¿verdad? Entonces, ahí hay un asunto no menor. Pedro estaba casado y su esposa lo acompañaba en el ministerio, ¿verdad? La Biblia nos cuenta que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Si usted no me cree, ahí después lo lee en su casa en Marcos capítulo 1, versículo 29 y 31. Así que el Señor puede sanar a tu suegra, hermano. Ok, vámonos entonces, avancemos, avancemos. Eh, Jesús es el que llama a Pedro, ¿ah? Qué interesante, ¿no? Que el mismo Señor te llame. Entonces Jesús llama a Pedro y le dice, sígueme, ¿verdad? Y esto es en el inicio de su ministerio. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 16 y 17. A ver si me ayudan con eso. Marcos capítulo Dice, 1, versículo 16 y 17. dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, pero vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Muy bien, hermano, muy bien. Y dejando las redes, le siguieron, o sea, cerraron el Facebook, el Instagram y siguieron a Jesús. El que entiende, entiende. Entonces ahí tenemos el llamado de parte de Jesús directamente a Pedro. Sígueme. Bien, entonces Jesús le cambia el nombre a Simón, que era su nombre original, y le pone Pedro, ¿verdad? Ahora no es que a Jesús no le gustaba el nombre de Simón, sino que tenía un significado, ¿verdad? O Cefas también en arameo, recuerden que el idioma original de ellos era el arameo galilaico, entonces le dice en realidad Cefas, ¿ok? Pero en la traducción sería Pedro, y el significado, tanto para Simón o Cefas, que es lo mismo, el significado es roca o piedra, ¿ok? La palabra, el nombre Pedro o Cefas significa roca, piedra, ¿verdad? Eso nos habla, también tiene un significado. Ok, a lo largo de los evangelios, Jesús da enseñanzas que son especiales, ¿verdad? A Pedro le da algunas indicaciones. De alguna manera, Pedro era algo así como el portavoz de los discípulos, de estos 12 discípulos, y en la Biblia vamos a encontrar momentos que son de mucha fe, ¿verdad? Y momentos también que son de mucha debilidad de parte de Pedro. ¿Cuál sería el momento más difícil, según los evangelios, de la historia de Pedro? Porque acá estamos viendo que estamos leyendo sus cartas, que están llenas de sabiduría y una gran enseñanza, pero hubo un proceso que Pedro tiene que pasar, ¿verdad? ¿Cuál sería La entonces negación. Negación. la negación? Exactamente, la negación de Jesús. Y Jesús mismo se lo dice, Pedro, te digo, ¿verdad? Que mañana, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, ¿ok? Entonces Pedro hace, y Pedro, que era tan acelerado, ¿verdad? Le dice, no, jamás, yo nunca te voy a negar, Señor, ¿verdad? Hay otro ejemplo también ahí de Jesús, cuando Pedro con Jesús, cuando le van a lavar los pies, ¿se recuerdan? Que se niega, ¿verdad? Se siente casi eh, muy mal, ¿verdad? Y bueno, y tiene una reacción propia de Pedro cuando Jesús le dice que era necesario, le dice, lávame entero, ¿verdad? A mí me da risa cuando leo esas partes, ¿verdad? Porque me imagino un poco la personalidad de Pedro y me siento muy identificado en lo apresurado a veces con Pedro en mi vida, ¿verdad? Ok, entonces vamos a darnos cuenta que este Pedro, este personaje, el apóstol, se relatan los momentos muy fuertes en la fe,
pero también los momentos débiles. Qué interesante esto, ¿no? Eh, y no hay problema en eso, hermano. No hay problema en que las personas puedan saber que tú eres débil. ¿Te complica a ti eso? Hazte esa pregunta para ti mismo. ¿Te complica, por ejemplo, que a lo mejor una persona de la iglesia o gente que te conozca pueda darse cuenta o pueda percibir que eres débil en algún área de tu vida? Que te equivocas, por ejemplo. Eso tiene que ver con el trato de nuestro propio orgullo, ¿no? Pero debemos nosotros aprender de Pedro, ¿verdad? Imagínate todo lo expuesto que está. Jesús lo tomó como ejemplos, ¿verdad? Quedó registrado, ¿verdad? En los evangelios estos actos hasta cobardes, desenfrenados, cortando orejas, ¿verdad? Y todas esas cosas quedaron ahí en el registro, pero yo creo que Pedro no tiene problema en esto, ¿verdad? Conflicto alguno en que se le señale como un personaje que a lo mejor le falló al Señor. Y en sus cartas, ¿verdad? Que nos escribe ahora, primera de Pedro, la próxima semana, segunda de Pedro, son cartas llenas de aprendizaje, ¿verdad? Vemos ahora un Pedro maduro, tratado por el Señor, que ha logrado avanzar, ¿verdad? Y la fe se ha fortalecido. Ok, sigamos. Después de que Jesús resucitó y que sube al cielo, Pedro de alguna forma es el que toma el liderazgo entre los discípulos en la primera etapa. Recuerden que vamos a tener en el libro de los Hechos, sobre todo, primero a un Pedro, ¿verdad? Sobresaliente, y luego tenemos a ya el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero Pedro es el primero que toma este liderazgo dentro de los discípulos. Por ejemplo, Pedro es quien decide o propone que hagan una votación, que escojan a alguien para reemplazar a Judas, ¿verdad? Es Pedro, de él sale esta idea. Cuando viene después el Espíritu Santo en el Pentecostés, ahí en Hechos, estoy hablando, todos estos relatos están en Hechos, capítulo 1, capítulo 2. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro es lleno de valor y se convirtió en el principal predicador del Evangelio. Y salió a predicar, el Espíritu Santo los llenó, ¿verdad? Vino sobre la promesa del Espíritu Santo en el capítulo 2, 12, y él sale a predicar, ¿verdad? Comienza, se para, ¿verdad? En distintos lugares de la ciudad y comienza a voz de cuello, ¿ah? No era un evento, no, él iba a predicar y a donde el Señor le decía, comenzaban a predicar y la cantidad de personas que se convertían eran tremendas, ¿no? Era pero increíble, ¿verdad? Entonces Pedro tiene un papel de liderazgo, pero también en lo práctico, ¿verdad? Porque a veces yo como pastor podría estar diciendo, ah, vayan, 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 ¿verdad? No, pero acá Pedro toma como apóstol del Señor. Ellos no sabían que eran apóstoles, ¿verdad? Denme un segundito. No es que ellos andaban con la chapita de apóstoles. No es que ellos se presentaban, porque el nombre era enviado nada más, ¿verdad? Ese era el significado. Entonces, para ellos, el nombre de apóstol en ningún caso tenía que ver con algo, a pesar de que tenían un liderazgo espiritual y de orden dentro de las iglesias, para ellos no era el nombre con el cual podían abrir o cerrar una puerta, ¿verdad? Para nada. Entonces, vamos a ver que Pedro está lleno del Espíritu Santo y comienza a predicar la palabra, ¿verdad? Dando un ejemplo a todos los demás. O sea, la gran comisión también es para el que lidera, ¿ok? Dios usa a Pedro para hacer milagros. Hizo cosas... había una característica, no sé si se recuerdan ustedes en relación a los milagros, en relación a Pedro. A ver si alguien recuerda ese detalle. Bueno, se las dejo ahí como tarea. La Se las dejo sombra como de tarea. Pedro, Claro, claro, la sombra de los discípulos de Pedro, ¿verdad? Hacían milagros, ¿verdad? Eso es una forma también de mostrar cómo estaban llenos del poder de Dios, ¿no? En Hechos capítulo 3 y hasta el capítulo 9 más o menos se hablan ahí de muchos milagros que sucedieron. Eh, También Pedro es usado para abrir la puerta del Evangelio a los primeros samaritanos. Fíjense, en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Ahí lo vamos a encontrar. Ahora, ¿qué le parece a usted que se predique el Evangelio a los samaritanos? Usted va a decir, bueno, está bien, gloria a Dios, porque también tiene que llegar a todas las personas.
Pero había un detalle, los samaritanos eran un pueblo completamente eh, opuesto, a pesar de que tenían tenían un punto de encuentro con los judíos. Eran gente que se había mezclado con paganos, por decirlo así, habían tomado ciertas, no en cuanto a la fe, sino que en cuanto a relación, y de alguna forma fueron desechados de la ciudad, vivían en las afueras de la ciudad, nadie quería relacionarse con ellos, existía una peregrinación que se hacía, y la gente prefería darse una vuelta tremenda, pero no pasar por Samaria. Entonces era todo complicado, prohibido hablar con un samaritano. Y Jesús le habla de la adoración, que era exclusiva para los hombres en aquellos tiempos, para el sacerdote, le habla a una mujer y samaritana. Y además con el prontuario que tenía, ¿no? Bueno, ahí vemos también una gran lección. Entonces, nos vamos a dar cuenta que Pedro es el primero que abre esta puerta para que el Evangelio, la buena noticia, llegue ahora a los primeros samaritanos, Hechos capítulo 8, ¿verdad? Y luego incluso llega a los no judíos, que son los que nosotros conocemos como los gentiles, Hechos capítulo 10. Entonces, es Pedro el que va abriendo esta puerta, ¿no? Qué tremendo, tremendo. Entonces fue un hombre que marca su liderazgo, pero también con un trabajo de por medio, ¿verdad? El Señor haciendo una obra en él tremenda. Ahora, la tradición de la iglesia antigua nos dice que Pedro murió como un mártir, ¿sí? ¿Se recuerdan? Hay una forma característica de Pedro, ya vamos a hablar de eso. Y esto fue en Roma. Ya les voy a explicar algo, pero dejen ahí anotado que fue en Roma. Déjenme tomar agua porque mi garganta. Ok. Dicen que cuando iban a crucificar a la esposa de Pedro, Pedro la animaba, ¿no? Esto era muy común porque la tortura consistía en, para los cristianos, era eh, tratar de, o sea, llevarte a la muerte, con todo lo que eso conllevaba, frente a tus hijos. O a veces llevaban a los hijos primero, como el caso de la mártir Blandina. ¿Se recuerdan que estudiamos alguna vez acerca de eso? Ok, entonces se hacía este acto macabro, ¿verdad? Esta tortura de comenzar a torturar a los cristianos frente a su familia. En el caso de Pedro, estaba su esposa, la iban a crucificar, y según las crónicas, las tradiciones, los escritos, esto no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero según los escritos de los primeros creyentes, decían que, o relatan, que Pedro la animaba y le decía, recuerda al Señor, pon tu mirada en el Señor, ¿verdad? Imagínense, en medio de una crucifixión le estás diciendo a tu esposa. Y cuando llegó el turno de Pedro, él pide ser crucificado de una manera distinta. ¿Saben de qué forma, no? A ver, ¿alguien lo sabe? Boca Al revés, abajo, boca al revés. abajo. De cabeza, ok, boca abajo, muy bien. Entonces, Pedro él pide, ¿verdad?, que sea crucificado, pero de una manera distinta, porque de alguna forma él decía que no se sentía digno de morir de la misma manera que su Señor Jesús, ¿verdad? Pedro amaba con todo su corazón al Señor, a pesar de que lo negó, fíjate, amaba con todo su corazón al Señor. Una pregunta para ti, para mí. ¿Amas con todo tu corazón al Señor? Sí. ¿Le fallamos al Señor? Sí, ¿verdad? Nos parecemos a Pedro, ¿verdad? Bueno, y el Señor así nos acepta, ¿verdad? Tremendo. Eh, en relación a la fecha, todo esto pudo haber sucedido alrededor del año 67, 68 después de Cristo, aproximadamente. Ahora, ¿cómo sabemos? Nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que realmente Pedro es el que escribe la carta? Eh, Porque aquí nos queda confiar, ¿no? Bueno, hay varios puntos que se pueden ver, que se pueden apreciar en la carta, pero los vamos a estudiar. El primer punto es que el contenido coincide con lo que nosotros ya sabemos de Pedro. ¿Ok? Porque la carta habla de temas que Pedro de alguna forma ya predicaba en otros, hay varios escritos donde se menciona. Por ejemplo, habla de Jesús como la piedra, o si utiliza este ejemplo, ¿verdad? De Jesús, que Jesucristo es la piedra que los constructores rechazaron, ¿verdad?
Entonces toma esta figura que era muy propia de Pedro, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ya nos va mostrando que la carta probablemente sea relacionada a Pedro. Vamos a leerlo mejor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7 al 8. A ver quién me ayuda con este pasaje. Amén. Dice, así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios les ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Muy bien, la piedra angular. Muy bien, aquí entonces vemos en este pasaje que se menciona a Pedro, entonces, utilizando esta palabra de piedra, de roca, en relación a Jesús. Por lo tanto, esa forma de referirse a Jesús era propia de Pedro en otros contextos de otros textos. ¿Ok? Por ejemplo, en Hechos capítulo 4:11, no lo vamos a leer, ¿ok? Cuando predica, hace más o menos el mismo discurso. Después ustedes lo pueden buscar en Hechos 4:11. Bueno, entonces el primer punto es que el contenido de la carta de Primera de Pedro coincide con todo lo que ya sabemos de cómo era lo habitual en Pedro, ¿ok? Segundo punto, la carta nos habla de humildad, tal como Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Porque una de las cosas que Jesús les dijo a los discípulos, sean humildes, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan a los apóstoles hoy día pidiendo, si los invitan a predicar, pidiendo algo así como, no sé, voy a viajar en un vuelo de primera clase o quiero agua de no sé dónde, como los artistas, ¿no? ¿Se imaginan ustedes los apóstoles haciendo esas cosas? ¿O a Jesús? Jamás, ¿verdad? De hecho, Jesús dice que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Qué significa eso? Que las cosas materiales no eran importantes para ellos. Entonces, aquí nosotros vemos la enseñanza de Jesús. Entonces, punto número 2, que la carta en Primera de Pedro 5:5, que vamos a leer ahora, Primera de Pedro 5:5, nos habla de esta humildad, que es tal cual como Jesús le enseña a Pedro. A ver si me ayudan con ese pasaje, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Amén. Dice así, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y Eso es todos, humildad, eso es humildad. sí, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Muy bien. Muy bien. Ahora, Pedro, lo que tenía era muy arrebatado y lo que queramos, pero de que era humilde, ¿verdad? Ok. Entonces esto nos recuerda cuando Jesús, por ejemplo, lavó los pies de sus discípulos, ¿se recuerdan? Eh, es el Dios creador, ¿verdad? Hecho hombre en Jesús que está lavando los pies de sus discípulos. Ustedes saben lo que es lavar los pies de los discípulos, ¿no? Yo creo que les he dado este ejemplo. A veces las iglesias hacen estas prácticas como del lavatorio de pies. ¿Lo han visto, no? Por ahí a mí me tocó alguna vez eh, participar de eso. No comparto mucho del asunto porque se desvirtúa, ¿no? Pero la gente, obviamente, las hermanas iban con las uñas ahí con diseño, ¿verdad? Todo limadito nosotros nos echábamos ahí algunas cositas para que no saliera ningún mal olor. O sea, era todo muy bonito, ¿no? Y decoroso hasta para sacar una foto, ¿verdad? Pero en la práctica, lo que Jesús hace es tomar los pies de estos hombres que venían de ser pescadores, ¿verdad? De caminar por ciudades donde no había ni vereda, ¿no? Todo era con tierra, ¿verdad? El baño no era una práctica de todos los días. Y normalmente el lavado de pies, ¿quién lo hacía? Era el esclavo de la casa, ¿no? El dueño ofrecía, ¿verdad? Que el esclavo lavase los pies de sus visitas. Pero acá hay Jesús, ¿verdad? El rey, ¿verdad? El rey de reyes, que tiene sirvientes y que le lava los pies, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Eso es un ejemplo de humildad.
no se nos tiene que olvidar, que no se nos suban los humos a la cabeza, ¿verdad? Siempre nosotros debemos recordar que el que brilla es Cristo. Nosotros somos esclavos del Señor, ¿verdad? ¿Cómo era lo que decían? Siervos inútiles, ¿verdad? Ese está bueno, ¿verdad? Así que no se nos suba los humos, ¿verdad? Si un día le toca predicar en la iglesia o hacer algo o hacer algo que, lo haga sobresalir, ¿verdad? Cuidado con el corazón, ¿verdad? Váyase derechito a limpiar el baño después, ¿verdad? Eso nos ayuda a mantenernos equilibrados. Ok, tercer punto. Bueno, recordemos el primero. El primero era que el contenido, ¿cómo sabemos que realmente Pedro escribió esta carta? Porque el contenido coincide con lo que sabemos de Pedro. Punto 2, nos habla de humildad, tal como Jesús le enseñó a Pedro. Punto número 3, Pedro dice que fue testigo de lo que Cristo sufrió, ¿ok? En su carta. Él lo dice. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, 1. Ahí, ahí está activando el micrófono. Ya, bien, dice así. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos de las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Muy Y yo bien. también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Muchas gracias, Carlos. Entonces, acá vemos que Pedro dice que él es testigo, ¿verdad? Ocular de todo el padecimiento y de todo el sufrimiento de Cristo. Probablemente también tiene en su mente los sufrimientos que él mismo causó a Jesús con sus actitudes, pero el Señor lo amaba, ¿verdad? Punto número 4. La iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos, siempre reconocieron esta carta que estamos leyendo ahora, que es Primera de Pedro, siempre se reconoció como una carta del apóstol Pedro. No hubo duda, no hubo duda, ¿verdad? Desde los primeros siglos, todos los cristianos han aceptado esta carta y han dicho que Pedro es el autor, ¿verdad? Y eso es importante porque, de alguna manera, ¿cómo se preservaba el texto bíblico? De generación en generación. Entonces, los primeros creyentes de los primeros siglos ya dejaron también sus escritos paralelos y ellos reconocen sin ningún problema la autoría de estas cartas. Así que eso para nosotros es un buen antecedente. Algunas preguntas que pueden surgir, ¿no? Que muchos se pueden hacer y son válidas, porque dijimos que el Señor llamó a Pedro, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Lo llamó, estaba en la universidad, Pedro, ahí como estudiando, ¿verdad? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Estaba con los filósofos de aquel tiempo y Jesús lo llamó? Estaba Pescando. pescando, estaba trabajando. Trabajando, ¿verdad? Un pescador. Ahora, ¿qué nos dice que una persona, sin desmerecer el trabajo, ¿no? Pero ¿qué te dice que una persona se dedique a la pesca? Un trabajo muy esforzado, muy peligroso, poco remunerado, ¿verdad? De mucho esfuerzo, y a la vez con características. Usted ha ido a la parte de los pescados en la feria, ¿no? Yo cuando voy con los niños me dicen, papá, rápido, pasemos rápido. Y ellos se tapan la nariz y pasan rápido porque el olor y te queda, ¿no? En las manos y todo lo demás. Entonces, esas eran las características de Pedro, ¿verdad? Entonces, la pregunta que algunos se hacen y dicen, si Pedro era un pescador que no tenía educación, ¿verdad? Poquita, eh, lo justo y lo necesario. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudo escribir su carta en un griego, porque se escribe en un griego tan bueno? ¿Ok? ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? Ahí son preguntas, ¿no? Que pueden surgir. Entonces, la Biblia misma dice que Pedro era considerado sin letras, no una persona preparada. Vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer Hechos 4:13. Por favor, búsquenlo ahí. Hechos 4:13. Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan
porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Exactamente. Ahora, los jefes, los sacerdotes, ¿verdad? Que eran preparados, ¿verdad? Eran estudiosos, dedicaban su vida, memorizaban el texto bíblico, ¿verdad? Estaban a la par ahí con los escribas. Entonces, ellos reconocen que estos discípulos, que eran judíos, ¿no? Eh, no tenían una preparación, ¿no? Se dieron cuenta, ¿verdad? De ese detalle, ¿verdad? Pero que hablaban con mucha elocuencia. Ahora, ahí viene lo que por ahí creo que Carlos escribió, que era el tema de la inspiración de parte de Dios, la enseñanza que Jesús tuvo con ellos, ¿verdad? Y cómo el Espíritu Santo te da la gracia. Yo voy a hacer una pregunta que un poco, a ver, es una pregunta un poco, puede ser incómoda, puede prestarse para puntos de conflictos, pero un pastor, ¿qué necesita, qué es más importante en un pastor en una primera etapa? ¿Un llamado de parte del Señor o una certificación de sus estudios teológicos? ¿Qué creen ustedes? Háganme, piénsenlo, Un por favor. llamado Un de parte del llamado, Señor. ¿Puede un pastor que no tenga una preparación teológica, eh, una certificación, poder desarrollar su trabajo como pastor? Esa es la pregunta. Segunda sí, pregunta, ¿qué Sí, creen? sí. porque Sí, el Señor lo capacita. Claro. Ok. Otra pregunta. Una persona que estudia teología, aunque sea en la mejor universidad y con los mejores profesores, y se certifica y tiene las mejores notas, ¿eso lo certifica ya o lo capacita ya para ser un pastor? La respuesta es No, no. no. No, no, si no hay un llamado. exactamente. Ahora, ¿dónde está el tema? En el equilibrio, ¿verdad? Porque, claro, una persona que reciba un llamado de parte del Señor se va a preparar, ¿verdad? Ahora, pensemos, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos, ¿verdad? Y tenemos todas las posibilidades, ¿verdad? Académicas, en material y todo lo demás. Pero pensemos en lugares como en el campo, ¿verdad? En lugares donde hay necesidad y a veces no vamos a tener una persona tan preparada para que pueda estar en ese lugar. Entonces, ¿el Señor podrá llamar a algunos que estén en esa condición, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Y lo que hace Dios es comenzar a preparar el corazón de esa persona. Fíjense que yo, creo que eso lo he contado. Yo después mi esposa me dice, ya contaste como 10 veces. Discúlpenme, ya estoy viejito. Pero de las personas que yo más, que me he tenido que tragar las lágrimas, gente humilde, pero humilde, humilde, así, viejitos, casi con zapatos de esos como de campo, como de, ¿cómo se llaman? Como de neumáticos, ¿verdad? Ahí Jota, metidos en la ojota, eso, exacto. Así metidos en el campo, ¿verdad? Y uno conversando con ellos. Y tienen un conocimiento muy, tal vez básico, ¿verdad? Ni siquiera saben que la Biblia se escribió en hebreo, ni arameo, ni paleohebreo, ni nada de eso. Pero lo que saben está tan inspirado por parte del Señor, es que me han dado las mejores lecciones de teología y aplicativas, por supuesto, ¿verdad? Eh, y realmente uno ve, porque es como que es el Espíritu Santo que está hablando a través de ellos, ¿verdad? Con lo poquito que tienen, ¿verdad? Por eso la gente decía, no podemos callar lo que hemos visto y oído. O si no, el texto tendría que decir, tenemos que ir a hacer un curso y certificarnos para poder decir lo que hemos visto y oído. Entonces, una de las características de la iglesia cristiana, de los primeros creyentes, era que lo que ellos aprendían, lo sabían y lo compartían. ¿Te ha pasado eso de que cuando tú sabes algo, ya lo quieres compartir? ¿Verdad? Cuando sabes algo de lo que sea, no solamente de la Biblia, en general. Por ejemplo, les voy a pasar el dato, ¿ah? El otro día estuve conversando con la esposa de nuestro hermano Pedro, ¿verdad? La hermana Mónica. Y por ahí dije algo de las hojas, ¿no? A mí me gustan las plantas, entonces, que él estaba limpiando unas hojas. Y ella me dijo, límpielas ¿con qué era, hermano Pedro? Ah, con la cáscara de la,
de los plátanos, de los ¿verdad? plátanos, sí. Probablemente está escuchando ahí la hermana Hilo, y ahí está escuchando, ¿no? Hermana, hoy día lo hice, ¿verdad? Tenía unos plátanos y dije, ahí bajé. Pero perfecto, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Entonces ella me contó ese dato y yo lo hice, háganlo, ¿ah? Si tienen hojitas ahí en su casa de las plantas y necesitan limpiarlas para que se vean bonitas, la cáscara del plátano le pasan, ¿verdad? Y se ven preciosas. Quedó espectacular. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque ella me lo contó y yo al tiro quería contarle a alguien, ¿no? Porque me impresionó, ¿verdad? Yo, ¿estás cansado de limpiar tus hojas con... Bueno, y acá me resultó súper bien. Los primeros cristianos lo que sabían ya lo compartían, ¿verdad? Entonces aprendían algo y iban a compartir. Entonces, en algunas reflexiones que les he hecho de estas mañanas, yo les digo, comparte con alguien, ¿verdad? Lo que estás recibiendo ahora del Señor. No necesitamos tener una certificación para poder compartir. Ahí está la hermana Mónica, la saludamos, hermana Mónica. Bendiciones. Esperamos pronto ahí tener, la hermana está cuidando a su mamá, así que está cumpliendo ahí un ministerio importante. Así que bueno, entonces nos damos cuenta de esta posibilidad de que tenemos que contar a otros lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Entonces, acá Pedro nos da un ejemplo tremendo, ¿verdad? Un gran hombre, y no es que él se certificó ni hizo nada, sino que fue el Señor el que trató con él, ¿verdad? En su corazón. Y ahora nos escribe esta primera y esta segunda carta en donde teólogos hoy día preparados pueden tomar una gran enseñanza. Entonces, el equilibrio. Si tenemos la oportunidad de prepararlo, de prepararnos en la palabra, hagámoslo, ¿verdad? Por supuesto que sí, como lo estamos haciendo ahora. Pero es importante entender que el Evangelio es mucho más sencillo de lo que a veces pensamos. Le queremos poner cosas, ¿no? Entonces, compartir la palabra con otros es mucho más simple, ¿verdad? Le podemos adorar al Señor incluso hasta si no tenemos instrumento, adoramos al Señor. Si no tenemos bocina ahí para adelante, adoramos al Señor, ¿verdad? Si no tenemos un lugar, bueno, ponemos una sombrita por ahí y podemos reunirnos y adorar al Señor, ¿verdad? Siempre nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Entonces, la pregunta que se hacían era que si Pedro, siendo un pescador sin mucha educación, ¿cómo es que pudo escribir esto en un griego tan bueno, ¿verdad? Que era el texto bíblico. Vamos a leer Hechos, capítulo 4, versículo 3. Ah, sí, ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos. Hechos 13, ¿o no? ¿Lo leímos o no? Sí, lo leímos. Hechos 4, 13. Aquí me pongo a hablar, pasar los datos de limpiar la hoja y después me confundí en el texto. Ok. Entonces, cuando habla este texto que leíamos en Hechos 4:13, cuando habla de sin letras, no significa que no supiera escribir, ¿verdad? Significa que no tenía a lo mejor la educación formal que tenían los maestros religiosos de esa época. Pero además, aunque Pedro hablaba arameo, que era era el idioma original, su lengua materna, arameo galilaico, el griego era el idioma común de toda esa región, ¿verdad? Entonces, se hablaba el arameo y también se hablaba el griego, sería como el inglés, ¿verdad? A pesar de que estaba el Imperio Romano en los tiempos de Jesús y de Pedro, había quedado el griego, que era del imperio que venía anterior, ¿verdad? Entonces, la gente de ese lugar hablaba la lengua materna, que era el arameo galilaico, hablaba el griego, ¿ok? Entonces, Pedro tenía acceso a esto. Y Pedro incluso nos dice, él no se tiró las flores, porque Pedro nos dice que recibió ayuda, ¿verdad? Yo todo lo que les cuento hoy día, ustedes creen que es algo que nace de mí, ¿no? ¿Verdad? Uno lee, ¿verdad? Y va armando este tema y generalmente todo lo que decimos lo vamos repitiendo que hemos aprendido de otros. Y Pedro nos dice que él usó ayuda, ¿verdad? Tuvo ayuda de un personaje que se llamaba Silvano. ¿Se recuerdan? No es el hermano de la Silvana. Silvano, ¿verdad? Es un personaje que tenemos ahí en la Biblia, que por ahí también tiene otro nombre, ¿verdad? Ya lo vamos a recordar. Primera de Pedro, capítulo 5:12. Veamos qué nos escribe Pedro en su carta. Silvano me ha ayudado a escribirles esta breve carta. Yo lo considero un fiel seguidor de Cristo y alguien en quien se puede confiar. Les he escrito para darles consejos y para asegurarles que todo lo bueno que Dios les ha dado demuestra que Él los ama mucho. Ahí Nunca está. duden del amor de Dios. Nunca duden del amor de Dios. Entonces, él dice, ¿no? En pocas líneas, ¿verdad? Que le ayudó Silvano, ¿verdad?
Qué tremendo, ¿no? Porque él pudo haberse quedado callado y no haber, pero él dice, no, me ayudó, ¿verdad? Para que, si ven que está muy bonito escrito, en realidad me ayudó Silvano, ¿ok? ¿Quién era Silvano? También se le conocía como Silas en la Biblia, también se le llama así. Y no fue el mensajero, sino que probablemente lo ayudó a Pedro a poner por escrito en un buen griego, ¿verdad? Todo lo que el apóstol quería decir. Porque Pedro sí lo sabía decir. El tema era escribirlo y en ese tiempo la escritura no era como ahora, ¿verdad? Uno hoy día escribe rápido, pero en esos tiempos tratar de hacer un manuscrito era bastante difícil. Entonces, Silas o Silvano, quien le ayuda, ¿verdad? Ahora, esto era muy común en esos tiempos. Era muy común. Como cuando Pablo, por ejemplo, utilizó a un personaje que se llamaba Tercio, ¿verdad? ¿Para qué? Para escribir o ayudarle con la carta a los romanos, escrita en un griego tolomaico, ¿verdad? Un griego de los juristas, ¿verdad? Esto ya, la carta a los romanos en español ya es difícil comprenderla, ¿verdad? En el original también, porque se utilizó el griego que usaban los jueces, ¿verdad? Los preparados, los eruditos. Entonces, acá Pablo también hace este uso, ¿verdad? De ayudante. Vamos a leerlo en Romanos, capítulo 16, versículo 22. A ver si me ayudan. Romanos 16, 22. Amén. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Muchas gracias, hermana Macarena. ¿Se dieron cuenta del detalle, o no? Yo tercio que escribo esta carta, ¿verdad? Se lo terció, diríamos en Chile, ¿verdad? Y le dijo, escríbeme esta carta. Ok, tal vez de ahí viene el dicho, ¿no? No lo sabemos. No, eso no lo escriban, ¿ah? Porque después decir que el pastor nos enseñó eso. Eso es una broma. Ok. Em, Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo 32. Hechos 15 32. Ahí aquí vamos a ver que Silvano, ¿verdad? O Silas, era también un profeta respetado ahí en aquellos tiempos. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en la fe. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces, así fue que Pedro, es guiado por el Espíritu Santo, y dicta esta carta, ¿verdad? Él dice, oye, vamos, atento, ¿verdad? Anota, ¿verdad? Lo que te digo, ¿verdad? Y Silvano, ¿verdad? La escribe y lo ayuda con este lenguaje. ¿Dónde lo escribió? Lo más probable es que se escribiera alrededor del año 64-65 después de Cristo. No sé si les dije eso, ¿no? Poco después de que Nerón quemara Roma y comenzara a perseguir a los cristianos. ¿Ok? Año 64-65 después de que Nerón quema Roma. ¿Ok? Vámonos con el contexto histórico. Siempre les digo que va a ser cortita la clase y ya me extendí. Bueno, pero estamos en vacaciones, ¿verdad? Ok. La noche es joven, dicen por ahí, pero nosotros no. Contexto histórico. Vamos a hablar entonces de esto. Para entender el mensaje de consuelo que da esta carta, tenemos que, de alguna manera, lograr imaginar la difícil situación que están viviendo los cristianos. ¿Ok? Entonces, siempre antes de leer, ustedes tienen que saber el contexto, ¿verdad? Contexto histórico, emocional, ¿verdad? Y todas esas cosas te van a dar una mejor hermenéutica, una mejor forma de interpretar el texto bíblico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Contexto histórico. Ya les decía, ¿no? El emperador Nerón, un tipo malo, había incendiado Roma, ¿verdad? Ahora, para evitar que se le culpase, ¿qué es lo que hizo Nerón? Acusó a los cristianos, ¿ok? Y a partir de esa acusación de Nerón, que era un hombre importante, comienza esta persecución, pero terrible, contra los seguidores de Jesús. Ahora, nótese algo, nótese algo. Eh, Estamos hablando años 60 casi al 70, ¿no? 64, 65.
Jesús ya había dicho, más o menos años 33, que no quedaría piedra sobre piedra, y les había dicho, en relación al templo, y les había dicho a los discípulos que tenían que predicar el evangelio a toda criatura, que se debía expandir el evangelio. Entonces, al principio querían solamente estar ahí en Jerusalén, pero de manera natural, la misma persecución hizo que los creyentes en Jerusalén tuviesen que salir a como de lugar. Eso les permitió dos cosas. Lo primero fue que se extendiera el evangelio a otros lugares, porque mientras corrían iban predicando. Y lo segundo es que los libró el Señor de una manera soberana a través de esta persecución de la destrucción que vino después en el año 70 con el general Tito, ¿ok? Donde hubo una masacre. Entonces, qué tremendo, ¿no? La soberanía del Señor. Entonces comienza esta persecución, dada la acusación de Nerón, de que los cristianos habían quemado Roma, y esta persecución se extendió por todo el Imperio Romano, que era después ven ahí los mapas, todo lo que abarcaba el Imperio Romano. Incluso llegó a regiones donde vivían los destinatarios de esta carta, ¿verdad? Y Pedro escribe a los cristianos que vivían en estas 5 provincias romanas. Vamos a leer, ya la habíamos leído al principio, pero lo vamos a volver a leer. Primera de Pedro 1:1, porque ahí se mencionan estas 5 provincias romanas. Ah, ya. Amén. Dice, Dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en la provincia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ok, muchas gracias, hermana. Entonces aquí tenemos las ciudades: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Obviamente estas ciudades en su mayoría hoy día tienen otros nombres, pero eran provincias romanas, ¿verdad? En donde a los que se le está escribiendo esta carta nos demuestra de lo grande que fue la persecución. Estos cristianos probablemente eran en su mayoría no judíos los que se mencionan acá, o sea, gentiles, para que también lo entendamos, ¿verdad? Eran personas que habían creído en Jesús, producto de la predicación de Pablo o de otros evangelistas, y ahora, de alguna manera, están sufriendo producto de la fe. ¿Y qué es lo que necesitaban? Ánimo, fortaleza. Ya por ahí, luego, mucho más adelante, en el año 90, va a aparecer el género apocalíptico, ¿verdad? Que también trae ánimo. Entonces Pedro los llama a estos cristianos, ¿verdad? Perseguidos, les llama peregrinos, ¿se recuerdan? Les llama extranjeros, porque aunque vivían en esas tierras, su verdadera ciudadanía, ¿dónde estaba? En el cielo. ¿Por qué hace estos comentarios? Porque había una alta posibilidad de que pudiesen morir, ¿verdad? Entonces pongan su mirada en el Señor. Somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Tenemos una patria celestial. Eran como extranjeros en un país que no era el suyo, ¿verdad? Pero obviamente en alusión a lo celestial. Ahora, ¿dónde estaba Pedro cuando escribe la carta? ¿Saben? Yo ya les di un tip, ¿no? Pero Pedro dice que escribía desde Babilonia. ¿Notaron eso, no? Pero está raro, ¿verdad? Que escribía desde Babilonia. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Fíjense lo que dice acá. Yo, Vamos. su iglesia hermana aquí en Babilonia, les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Ah, entonces Pedro estaba en una iglesia, muchas gracias hermana Ingrid, en una iglesia que él le dice, los hermanos, la iglesia acá en Babilonia, les mandan saludos, ¿verdad? Pero es interesante esto porque lo más probable es que Babilonia, o este nombre Babilonia, era un código, ¿verdad? Para referirse en realidad a otra ciudad, ¿ok? Entonces, era probable, ¿verdad?, que Pablo usaba en estos códigos. ¿A qué ciudad se refería? Yo lo mencioné al principio, ¿no? ¿A qué Roma. ciudad se Roma, le... Roma, ¿Ah? Roma. Roma. Muy bien. Entonces, ahora cuando se dice, cuando Pablo está diciendo los hermanos de Babilonia, era un código, ¿no? Por si la carta por ahí eh, no eran encriptadas, así que podía alguien por ahí tomarla y la persecución podía ser peor. Entonces usan este código, Babilonia. Ahora, en los tiempos de la persecución, los cristianos usaban nombres y códigos para protegerse, ¿ok? Se dice que dentro
del Apocalipsis también hay mucha codificación, ¿verdad? Entonces era propia el uso de estos códigos, ¿verdad? Donde, ¿saben? ¿Han visto ustedes estos reportajes cuando hacen escuchas de gente que por ahí está haciendo alguna tranza o algo y utilizan un código, ¿verdad? Para referirse a una situación. Bueno, acá en este caso Babilonia, al parecer es en referencia a Roma. Ahora, ¿por qué? Porque Roma, con su idolatría, con su maldad, era como la antigua Babilonia. ¿Ok? Según la tradición, Pedro estaba en Roma, estaba ya cerca del final de su vida, estaba animando a otros creyentes, mientras él mismo estaba también enfrentando el peligro. ¿Ok? No estaba en su sillón pastoral o apostólico mandando allá no, sus mensajes. Él también estaba siendo perseguido junto a los demás creyentes. Ahora, ¿cuáles son los temas principales que se tratan en esta carta como tema ya teológico? Esta carta es un manual de supervivencia espiritual cuando la vida se pone difícil. O sea, si sientes que tu vida a veces se torna difícil, léete Primera de Pedro, ¿verdad? Porque es un manual casi de supervivencia espiritual, ¿verdad? La carta responde a preguntas, por ejemplo, de cómo vivir como cristianos en un mundo que nos persigue, ¿verdad? Porque eso era lo que le estaba pasando. ¿Quiénes somos en Cristo? Ese sería el primer punto que se desarrolla, ¿verdad? Y Pedro está diciendo, somos muy especiales para Dios. Pedro nos recuerda una y otra vez nuestra verdadera identidad. Por ejemplo, él dice, ahí en Primera de Pedro 2:9, dice que somos el pueblo elegido de Dios. Le dice a los cristianos. Nos dice a los cristianos que somos no solamente un pueblo elegido, sino que somos sacerdotes, ¿verdad? Una gran revelación. Esa frase de ser un sacerdote era muy ofensiva para el judaísmo, ¿verdad? Porque estaban los sacerdotes del templo, ¿verdad? Que ya sabemos que estaban corrompidos. Entonces Pablo dice, somos el pueblo elegido por Dios. Ay, pero ¿cómo, verdad? Si no eran los judíos, bueno, Pedro lo está diciendo, el pueblo adquirido. Y nos está diciendo que somos sacerdotes, ¿verdad? Que nos podemos acercar directamente a Dios. Algo que para nosotros es muy normal, pero para aquellos tiempos culturalmente y religiosamente era casi imposible. Siempre se necesitaba un sacerdote para poder decirle que pida por mí. Pero ahora Pedro está diciendo en su carta una gran teología que podemos acercarnos confiadamente al trono del Señor. Ahí en Primera de Pedro capítulo 2, del versículo 5 al 9, ahí está. También está diciendo Pedro que somos extranjeros en este mundo, porque nuestra verdadera patria está en el cielo, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. También se nos enseña que somos herederos. Esto es tremendo, ¿no? Porque no solamente te invitan, te puedes acercar, sino que eres hijo y eres heredero, ¿verdad? De una herencia que además no se puede destruir. Eso es muy interesante. Primera de Pedro 1:4. Todo esto se está desarrollando en la carta de Pedro, ¿verdad? Para estos cristianos que son perseguidos. Entonces, primer punto teológico, ¿quiénes somos en Cristo? Segundo punto teológico, nos enseña eh, qué esperar de este mundo. Y nos dice claramente que vamos a sufrir. Porque Pedro siempre es honesto, ¿verdad? Le está diciendo a los cristianos que el mundo nos tratará mal por seguir a Jesús. Siempre. Primera de Pedro 4, del versículo 12 al 14. Y eso nos dice hoy día el Señor a nosotros. Por acercarte al Señor, el mundo te va a tratar mal. ¿Lo han vivido? Yo creo que sí, ¿no? O sea, por lo menos el desprecio de un par de personas que te rodean solo por el hecho de ser cristiano. También Pedro está siendo muy honesto y nos está diciendo que vamos a ser insultados y calumniados, ¿verdad? Por la causa de Cristo, así que no te sorprendas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, en el capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 4. Después se los mando yo por el WhatsApp, ¿ok? Por si no anoto nada. También Pedro, en su honestidad, nos dice que nuestra fe será probada como el oro en el fuego, ¿verdad? Pensando también en las palabras de Pablo. Qué tremendo, ¿no? Porque uno dice, cuando tú le evangelizas a alguien, le cuentas a alguien del Señor, ¿te ha pasado alguna vez que tratas de omitir ciertas cosas, ¿verdad? Por ahora, ¿verdad?
Entonces no le dice a la persona, mira, van a venir pruebas cuando te conviertas, ¿verdad? La vida se te va a hacer cuadritos, la gente te va a despreciar. Como que no le dices primero eso, ¿verdad? Pero Pedro es súper sincero en su mensaje, ¿verdad? Eh, Jesús fue súper fuerte en lo que dice, ¿no? Las zorras tienen guaridas, ¿verdad? Síganme, ¿verdad? Ahora a mí que no tengo nada, ni dónde recostar mi cabeza. Y Jesús no le miente a la gente, ¿verdad? Pedro tampoco. O sea, esto nos enseña a que debemos entregar un buen mensaje evangelístico, ¿verdad? No tengas miedo. La gente se convertía, la gente quería seguir a Cristo porque la gente sabe que tiene una necesidad. Hoy día la gente está harta, ¿verdad? De las cosas que el mundo le puede ofrecer y como que todo él se lo soluciona, pero no, la gente quiere escuchar una verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Tercer punto, ya vámonos para los finales. ¿Cómo debemos vivir? Ese es otro tema que Pedro trata acá. ¿Cómo debemos vivir? Consejos prácticos, ¿ah? Pedro da instrucciones muy claras y muy concretas para la vida diaria. Por ejemplo, un consejo para todos lo tenemos ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Amén. Dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Muchas gracias, hermano. Entonces hay un consejo para todos, ¿ok? Yo le decía que Pedro nos enseña cómo vivir, consejos prácticos. Ok, ya tenemos un consejo para todos. Vamos con un consejo de parte de Pedro para los empleados y los siervos. En aquel tiempo habían también esclavitud. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, 18. Yo. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí tenemos un consejo de parte de Pedro para los trabajadores y para los empleadores, que sería hoy día. Acá hay un consejo importante para las esposas, ¿verdad? También Pedro da un consejo, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. A ver quién me ayuda con este. Dice, Primera. de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Muchas gracias, Mateo. Muy bien, ¿ah? Esposas, obedezcan a sus esposos. ¿Cuántos dicen amén? Están calladitos porque está la esposa al lado. Pero aquí nos da un consejo para las esposas, ¿verdad? Ahora, Pedro también nos da un consejo para los esposos, pero se nos acabó el tiempo. Nada, vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ustedes estaban orando. Amén. A ver, hermana, ¿qué consejo tiene Pedro para nosotros los esposos? De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Muy bien, muchas gracias, hermana. Bien, yo traté de extender esto para no alcanzarme, pero bueno, no, tuvimos que leerlo. Pero fíjense, este texto lo leemos y ya es fuerte, pero leer este texto, estas indicaciones en el contexto cultural en el cual se desarrollaba esta carta en esos años, era tremendo, ¿no? Y decir que la mujer tenía el mismo derecho espiritual que todos, ya era complicado, ¿verdad? Porque era una sociedad muy machista. Entonces, tenemos en la carta consejos para todos, para trabajadores y empleadores, para las esposas, para los esposos, para los ciudadanos también. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14.
Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Muchas gracias. Nos guste o no nos guste, usted puede tener su preferencia política, yo también, pero nos guste o no nos guste, ¿qué tenemos que hacer? Someternos, ¿verdad? Someternos a la autoridad porque ha sido de alguna u otra manera, de manera soberana, establecida por Dios. Ok, cuarto punto, denme unos minutitos y ya terminamos. Nuestro ejemplo es Jesucristo, eso nos enseña Pedro. Cuando sufrimos injustamente, ¿qué es lo que dice la carta de Primera Pedro? Miren a Jesús, ¿ok? Esto es una enseñanza. Cuando ustedes tengan sufrimiento en su vida, padecimientos en su vida, miren a Jesús. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 al 23. A ver si me ayudan con eso. Bien. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Muchas gracias. Entonces ahí está, ¿no? Muy claro. El ejemplo de Jesús en medio del padecimiento. Punto número 5. Nuestra esperanza, ¿cuál es? El regreso de Jesús, ¿verdad? El sufrimiento no es el final de la historia, ¿verdad? O sea, podemos sufrir en esta vida, podemos pasarlo incluso mal en esta vida, morirnos pasándolo mal, pero ese no es el fin, ¿verdad? Para los cristianos. Por eso pongan su mirada en el Señor. La vida está llena de cosas buenas y cosas malas. Hay días que son muy brillantes, ¿verdad? La marraqueta muy crujiente, pero otros días, ¿verdad? Ni la mejor comida, la que más te gusta comer, te va a salir rica si estás pasando un momento difícil. Pero la mirada está puesta en lo eterno. Entonces, nuestra esperanza es el regreso de Jesús. Primera de Pedro 5:10. Dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Muchas gracias, hermana Tamara. Muy bien, ¿ah? Excelente. Ahí está el texto, ¿verdad? Ponga su mirada en el Señor. Hay una esperanza en Él. Ahora, preguntas importantes que Pedro de alguna forma responde. La pregunta es, ¿necesitamos sacerdotes especiales para hablar a Dios? Ustedes la respuesta hoy día la saben, ¿no? No, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era una pregunta. Era una pregunta así como, oye, pero mira cómo son los del templo, corruptos, ¿verdad? Mira los fariseos, toda esa gente. Era una asquerosidad, ¿verdad? De hecho, se dice que en los tiempos de Jesús y los apóstoles posterior, eh, fue uno de los momentos más nefastos de lo que era el templo, ¿verdad? El templo judío. Incluso todos se peleaban con todos. Y la pregunta era lo que la gente veía, ¿no? Entonces, Pedro está respondiendo a esta pregunta. ¿Necesitamos realmente sacerdotes especiales para hablar con Dios? Y su respuesta está en esta carta, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Quién tiene ese? Yo. Ok, ya. ¿Hasta qué versículo? Es que me dijo que hasta el Del 5 al 9. 9, del 5 al 9. Primera de Ah, ya. Pedro 2, 5 al 9. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la meditación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios les ha dado, que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Muy bien, su luz admirable, dice la reina Valera. Muchas gracias, Iris.
O sea, esto que está diciendo Pedro en su carta realmente es un golpe fuerte, ¿verdad? Fuerte, fuerte, fuerte a la religiosidad. Entonces, no todos los creyentes, em, lo que Pedro está diciendo es que todo creyente puede acercarse a Dios directamente, ¿verdad? De alguna manera. Ahora, ¿cómo debe ser? También nos trata un tema importante, ¿no? Acerca de la belleza, un tip de belleza. ¿Cómo debe ser la belleza de una mujer cristiana? Bueno, acá Pedro también nos da sus tips, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, 4. Usted dice, aquí está el secreto de la juventud. Bueno, ¿qué dice? Primera de Pedro 3, 3 y 4. Piensen ustedes que se verán más bellas, peinados exagerados, o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Así es. Muy bien. Entonces, aquí nos habla Pedro de que la belleza no es lo externo. Ahora igual usted puede echarse una manito de gato, no hay problema, hombres y mujeres, ¿no? Pero está hablando del corazón, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Para terminar entonces esta clase, Pedro nos habla hoy como un pastor experimentado que conoce de sufrimiento. Él mismo había negado al Señor, había sido restaurado y ahora escribe a sus ovejas que están asustadas ahí por la persecución para que puedan enfrentar este peligro. Entonces, el mensaje para nosotros es: mantengan la esperanza, vivan con integridad, el sufrimiento tiene propósitos en el Señor, miren a Jesús porque su regreso está cerca. Vamos a orar para terminar nuestra clase de hoy. Le agradezco la paciencia porque nos extendimos un poquito. Gracias, Señor, te damos por poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque esta carta nos anima, nos confronta, Señor, y nos permite crecer un poco más en ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por Pedro. Gracias, Señor, porque le ayudaste en momentos muy difíciles, Señor, que ninguno de nosotros quisiera estar. Y gracias, Señor, por su valentía y gracias por estas palabras que él, a pesar de sus limitaciones para escribir y todo lo demás, él fue capaz, Señor, de plasmar en un texto lo que tú le hablabas. Y esto nos enseña mucho, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, ayúdanos como iglesia a crecer y que esto no solamente sea una enseñanza histórica, sino que sea una enseñanza directa al corazón. En el nombre de Jesús, te agradecemos, te glorificamos por todo lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.